Hola, soy Mónica Esgueva y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Lo que vas a ver a continuación es una entrevista que me hizo el canal Wake Up, en la que hablamos sobre un tema profundo y a veces incómodo, la muerte. ¿De qué manera nos relacionamos con la idea de morir? ¿Qué creencias arrastramos que nos generan miedo o confusión? En esta conversación comparto mi visión sobre la muerte como una transición, sobre el alma, el propósito de esta vida y lo que puede haber más allá. Te invito a ver este episodio con apertura, no solo desde la mente, sino también desde el corazón. Tal vez encuentres paz, tal vez te reconectes con algo que ya sabías, pero habías olvidado. Vamos con la entrevista. Los tibetanos tienen un libro que se supone que se escribió alrededor del 1300 y pico, en el siglo XIV, o que se descubrió, porque bueno, todo esto es un tema, se llama las termas, son libros que se supone que se han escrito anteriormente, o transmisiones que se han hecho anteriores y que se encuentran, hay alguien que la encuentra, normalmente es un lama, que lo encuentra en el momento en el que la humanidad está necesitada de ello y capaz de entenderlo. Entonces este libro se supone que se escribió incluso antes, pero solo apareció ahí, en el siglo XIV, y es el Bardo Thodol. El Bardo Thodol se tradujo a una lengua europea solo en el 1927 y lo llamaron el libro tibetano de los muertos, más que nada sacando el concepto del libro egipcio de los muertos. Pero en realidad el Bardo Thodol se refiere a la transmisión oral por escucha que te lleva a la liberación. Eso es lo que significa Bardo Thodol en tibetano. Y entonces es un libro en el que describe con qué te vas a encontrar cuando te mueres, en ese espacio intermedio. Ellos lo cuentan que son diferentes espacios en los que la conciencia está. Uno es el espacio de la vida, de despierto, otro es el espacio de la muerte, que es un espacio también intermedio, y hay diferentes espacios. Entonces el bardo de la muerte lo llaman el bardo doloroso de la muerte, porque lo más doloroso en ese bardo es el soltar. Entonces ellos hacen mucho hincapié en ese desapego que hay que trabajar durante la vida, para que cuando llega el momento de estar en el bardo de la muerte, es decir, en ese espacio después de morir, después de dejar el cuerpo, tú tengas ya el desapego hecho, porque ahí lo has tenido que dejar todo. Si tú tienes muchos apegos, ese bardo, el bardo de la muerte, es muy difícil, muy doloroso. Entonces, este libro no es un libro muy extenso, es un libro bastante, no muy extenso. Entonces se cuenta en este libro, van contando qué es lo que puedes ir o lo que vas a ir encontrando. Y este libro se le lee durante si la persona está muriendo, justo los días antes, si es que es un proceso, y luego durante 49 días. Normalmente lo leen 7 días después de la muerte, y luego una vez a la semana viene un lama y lo va leyendo. Y es un libro que sirve para ir guiando al alma o la conciencia del que acaba de morir, para que tenga como una guía en ese nuevo mundo que está sin descubrir para ese alma, o no se acuerda porque ha estado otras veces ahí pero ya no te acuerdas, y saber qué hacer. Entonces en el Bardo Thodol se describe cómo te vas encontrando o te puedes ir encontrando monstruos y figuras que infunden mucho miedo, pero que nada es real. Es la propia mente la que va creando. Si tú tienes muchos miedos, vas creando esos monstruos. Porque la diferencia, ahora mismo también somos co-creadores de la realidad, vamos creando nuestra realidad. Pero como estamos en un espacio donde la vibración es muy lenta, y esto hace que parece que todo sea sólido, simplemente que es una energía vibrando muy lentamente, tardamos tiempo en poder manifestar las cosas, y tenemos que tener mucha concentración y mucha perseverancia para ir manifestando cosas que queremos. Esto nos sucede en ese espacio entre medias de la muerte y la luz, que es el bardo, en ese espacio que es el astral también se llama el mundo astral o la energía astral. En ese espacio todo lo que piensas se manifiesta inmediatamente. Entonces no hay
un tiempo entre el pensamiento y la manifestación del pensamiento. Entonces, si tú tienes unos pensamientos desabridados, si tú tienes emociones, sobre todo sentimientos negativos, perniciosos, que los has podido tener, que son los mismos que has tenido en vida, ojo, por eso es el trabajo, hay que hacerlo en vida, porque luego ahí ya no se puede hacer, ahí ya recoges. Entonces, si tu mente es una mente que no está estable, si tú tienes odios, si tienes rencores, si tienes envidias, si tienes apegos, si tienes adicciones, etcétera, 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 todo eso es lo más perjudicial en el mundo astral. Y entonces todo eso lo que haces es empiezas a crear realmente monstruos. Y si no tienes a nadie que te guíe, es complicado. Hasta que llega un punto en el que ya de puro cansancio muchos seres ya lo dejan. Pero eso puede durar tiempo limitado, pero puede durar largo tiempo. Entonces, si tienes a alguien que te lo va leyendo y te va diciendo, tú no te preocupes, puedes ver esto, puedes ver estos monstruos, puedes ver... Es tu mente, no es nada real. Estabiliza tu mente, fíjala en tu trabajo espiritual, en lo que tú has ido trabajando. Y de ahí vas a ir a tener la oportunidad de clarificar tu mente, de iluminarla, incluso de pasar a otro estadio mucho más luminoso. Fíjate que al final en Occidente ni nos preparamos para vivir, porque no nos conocemos, no tenemos ni idea de cómo funcionamos. Sentimos, pensamos, hacemos, no sabemos nada de la mente, ni nos preparamos para morir. Yo me acuerdo que cuando yo siempre he tenido mucho interés por la muerte y por sobre todo qué pasaba después. Yo no me podía creer que esto fuera el final de nada, ¿no? Y siempre he tenido una búsqueda y he ido encontrando, ¿no? Al final cuando uno busca encuentra, ¿no? No encuentras si no buscas. Y yo me acuerdo de unas conversaciones que yo tenía con Mathieu Ricard, no sé, mucha gente lo conocerá. Mathieu Ricard, supongo que mucha gente lo conocerá, es un monje francés con un background de científico. Él tiene un PhD en biología molecular, que lo sacó con un premio Nobel en el Institut Pasteur en París. Y él, cuando terminó el PhD, se fue a vivir a la India, perdón, a Nepal, está en el valle de Kamandú, su monasterio es el monasterio Sechén, se fue a vivir allí y a estudiar con lamas tibetanos y se hizo monje budista tibetano. Entonces él tiene un background muy interesante y cuando yo fui a escribir mi primer libro, Cuando sea feliz, pasé varios meses en su monasterio y a veces teníamos conversaciones, él estaba allí viviendo y me acuerdo que yo tenía esa inquietud en ese momento de quiero formarme en cómo los tibetanos ven la muerte y cómo esto se enfoca. ¿Cómo puedo hacer? Y yo me acuerdo de las cosas que me decía era, hay que trabajar mucho en vida para que la muerte sea más fácil. Y esto es lo que no se hace, efectivamente, como tú decías, esto es lo que no se hace. Tenemos que trabajar en vida, ojo, nuestra mente y nuestro corazón. No creemos que solo es la mente intelectual o racional, no, es la mente y el corazón. Y con esto estamos hablando de los pensamientos, pero también los sentimientos, está todo interrelacionado. Porque una de las cosas que ocurre cuando tú dejas el cuerpo es que todo el material de tu inconsciente sale en la luz. Entonces, mientras estamos aquí encarnados, estamos lidiando con el 10% de nuestra mente, que es la consciente, pero la inconsciente está ahí y muchas veces no sabemos qué tenemos ahí enterrado. Cuando tú dejas el cuerpo, el inconsciente y el consciente se unen. Entonces, todo ese material que no has trabajado, heridas, sombra, lo que has ocultado a otros, lo que te has ocultado a ti mismo, lo que no has superado, lo que has escondido, lo que has reprimido, todo esto sale. Y esto es lo que provoca esos posibles monstruos que describen en el Bardo Todol. Es que sale todo. Entonces, por eso es tan importante, como decía Mathieu Ricard, trabaja esto, la mente y el corazón en vida, porque en la muerte lo que vas a ver ya no lo vas a poder controlar. Tiene todo el sentido. Vale. Nos hablabas también, hay una meditación para prepararse para la muerte. Sí. ¿Puedes hablarnos de ello? Se llama Powa
Esto es, si tuviéramos que elegir una, hay muchas prácticas y muchas meditaciones, pero si tuviéramos que elegir una, yo elegiría esta, y es la que se eligen, los tibetanos la eligen. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la India, en el norte de la India, a los pies del Himalaya, con los lamas, la muerte siempre es un tema muy importante en el budismo tibetano. Y hablábamos durante semanas y semanas de la muerte. Yo me acuerdo, yo tenía compañeros, algunos eran occidentales, y yo me acuerdo un compañero y amigo que a lo largo, no sé si fueron a las 2 semanas de estar hablando por la muerte, dice, yo ya no vengo más, porque yo ya estoy harto de hablar de la muerte. Entonces esta es la poca capacidad que tenemos en Occidente de este tema. Es como, bueno, ya es suficiente, ya no quiero más. Y ellos hablan y lo estudian y lo integran semanas y semanas. El Dalai Lama siempre habla que él, una de sus meditaciones del día, de cada día, es en la propia muerte. Porque a medida que tú te familiarizas con la muerte, con la cercanía de la muerte, con que puede ocurrir en algún momento y que esto es importante tenerlo en cuenta y estar preparado, la muerte es mucho más fácil. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda? Bueno, pues ahora esta meditación que es Powa, yo voy a dar unos pasos para que sea lo más sencillo posible y lo más esencial. Es muy interesante poder esto trabajarlo, hacerlo las veces que uno quiera, para que luego cuando llegue nuestra propia muerte podamos hacerlo muy rápidamente y sepamos hacerlo, aunque nadie nos lea el Bardo Todol. Y lo podemos también hacer con personas cercanas que mueren, para poderles ayudar, porque mucha gente dice, bueno, ¿y qué puedo hacer yo por mi familiar que se está muriendo? Porque claro, yo no, ¿qué puedo hacer? Nada. Sí, podemos hacer esta práctica. Entonces voy a enseñar el Powa esencial, que son varios pasos. El primer paso sería siempre estabilizar la mente, tranquilizar la mente, con cualquier tipo de meditación o de meditación mindfulness que tengamos para que estemos tranquilos. El segundo paso sería tener una aspiración muy clara de querer hacer esto para beneficiar a todos los seres vivos. Esto siempre es la aspiración que en el budismo tibetano se hace, y en todo el budismo que es Mahayana, es decir, que es el vehículo para buscar la iluminación de uno en favor de todos los seres humanos y todos los seres vivos. Entonces, el segundo paso sería la aspiración de beneficiar. El tercero, invocamos la presencia de un ser de luz con el que tengamos algún tipo de conexión. Si uno es cristiano o el Maestro Jesús, por ejemplo, a uno le resuena Maestro Jesús, que es la Virgen, que es un ser, que es un gurú, el maestro que sea. Alguien que sintamos que es un maestro o un ser iluminado con el que tengamos algún tipo de conexión. Que no tenemos con ninguno, un ser de luz o un haz de luz. Y es un ser, siempre vamos a invocar un ser en el que nosotros percibamos las máximas cualidades de sabiduría y de compasión, sabiendo que esas cualidades en su potencial están dentro de nosotros también. Entonces es como tener a alguien que nos inspire. Ese sería el tercer paso. El cuarto paso es darnos cuenta, hacer un examen de conciencia y ver qué partes de nosotros todavía tenemos sentimientos negativos, sentimientos perniciosos, que puede ser el rencor, que puede ser la envidia, que puede ser la avaricia, que puede ser que no hemos perdonado a ciertas personas, que puede ser que estamos todavía con rabia, con situaciones o con personas. Lo que tengamos, con toda honestidad vamos a hacer una revisión de nosotros mismos, sabiendo y buscando esa sanación y esa transformación de eso negativo que todavía está en nosotros. El siguiente paso sería visualizar cómo de este ser que vamos a llamar este ser de luz que tenemos enfrente, que es el que hemos invocado, de su corazón salen rayos de luz que vienen hacia nosotros, y esos rayos de luz empiezan a limpiarnos y a sanarnos y a transmutar todo lo negativo que tengamos en nosotros, hasta que veamos que estamos totalmente penetrados y rodeados por la luz. Y ahí nos quedamos un tiempo, el que nosotros consideremos oportuno. El siguiente paso ya sería
ellos siempre dicen recitar el mantra Om Mani Padme Hum, que es el mantra más invocado, más sagrado de los tibetanos, que viene a ser, es el mantra de Avalokitesvara, que es el Bodhisattva de la compasión, y que viene a ser la alabanza. La traducción es una frase de sánscrito, pero la traducción sería la alabanza de la joya en la flor de loto. Y es, simbólicamente, viene a ser que potencialmente la flor de loto sale del barro y se convierte en algo bellísimo. Ese es nuestro potencial. Aunque nosotros solo parezcamos humanos, tenemos el potencial de ser Buda, de llegar a la naturaleza búdica en general. Entonces ese mantra lo podemos recitar, si no, cualquier otro tipo de oración que queramos, que nos resuene. Y a partir de ahí lo que ya hacemos es nos disolvemos, imaginamos, visualizamos que nos disolvemos en el corazón de ese ser de luz. Y esto lo que simboliza, hasta que nos unimos totalmente con ese ser de luz. Y realmente lo que simboliza esto es que disolvemos nuestro ego y nos convertimos en la conciencia. Esto es lo que simbólicamente estamos haciendo con esa visualización. Y por último, los méritos de haber hecho este tipo de trabajo los dedicamos para que cese el sufrimiento en el mundo y que todos los seres se puedan iluminar. Este sería un poco así resumida la práctica. Qué bonito. Suena bien. Es muy poderoso. ¿Qué se puede hacer cuando uno siente que ya se acerca la muerte, si lo vamos viendo? Pues, ¿qué se puede hacer? Una de las cosas que se aconseja, y tiene mucho sentido, es cuando sabemos que se nos acerca la muerte y ya lo hemos aceptado, porque Elizabeth Kubler-Ross explicó muy bien las diferentes fases cuando uno se da cuenta o el médico le dice que le quedan pocos meses de vida o X tiempo de vida, que pasa por diferentes fases. Elizabeth Kubler-Ross fue una médico que fue la primera que habló, que hizo una investigación y habló abiertamente de la muerte, porque hasta ese entonces no se hablaba de la muerte en nuestro mundo occidental, y ella empezó a hablar de eso y realmente inició todo un movimiento sobre esa apertura y qué pasa con la muerte, ¿no? Y desde el punto de vista médico, pero que lo llegó al gran público. Entonces ella lo que describió son 5 fases de la muerte. Y bueno, pues una de las fases es la negación, otra es la negociación, voy a negociar con quien sea, pero a ver si llego a este punto o si hago esto y a ver si no me muero. Hay una fase también de rabia, de enfado muy grande, y al final todos, pasemos por todas las 5 fases o no, también nos las podemos saltar, todo el mundo llega a la aceptación. Entonces, esta parte es importantísima porque hasta que no aceptas tu propia muerte no puedes prepararte para ello. Entonces, una de las cosas que es importante es, si la persona con la que estamos cercanos o que amamos es lo que le está pasando esto, que se va a morir, es importante no engañarla o no pretender que no se va a morir, porque el que se está muriendo sabe que se está muriendo, y muchas veces generamos un sufrimiento inútil porque el que sabe que se está muriendo no puede decirlo, no puede hablar abiertamente para no entristecer a sus seres queridos, y los seres queridos no se atreven porque, 1, tienen el pensamiento mágico de que no va a morir nunca, y 2, tampoco como es un tema tabú, no voy a hablar de que se va a morir. Entonces al final se quedan muchas cosas sin decir y se hace todo, no se puede hablar desde esa autenticidad que el que se está muriendo quiere hablar porque sabe que le queda poco tiempo, y no se da ese espacio para poder hablar abiertamente de cosas que esa persona necesitaría hablar. Entonces nosotros como seres cercanos, si estamos en esa situación, y a todos en un momento dado nos va a llegar, tarde o temprano, lo importante es no aleccionar al otro, no dejarle hablar, dejarle expresar, no intentarle inculcar nada. Es decir, si la otra persona no quiere hablar de su muerte o no quiere hablar de lo que hay más allá o no quiere hablar de eso, respetarlo,
pero al mismo tiempo no engañar de que no se está muriendo. No pretender que no se está muriendo y decirle, no, si tú te vas a poner bien, no te preocupes. No digas eso. Entonces es muy importante que se pueda poner sobre la mesa de una manera obviamente respetuosa y cuidadosa, pero que la persona sepa que nosotros sabemos que está muriendo y no pasa nada. Otra cosa que es muy importante cuando es una persona cercana es darle permiso a que se muera. Si primero no hemos hablado y que sé que te estás muriendo, claramente no le voy a dar permiso. Entonces, una manera muy importante de ayudarle es darle permiso y decirle, ya has vivido todo lo que tenías que vivir, si ha llegado tu hora, te puedes ir. Ese permiso es súper importante, porque si no le complicamos a la persona la muerte. Gracias por haber visto este episodio. Sé que hablar de la muerte no es fácil, pero es una de las reflexiones más importantes que podemos hacer si queremos vivir con mayor conciencia, autenticidad y paz interior. Mi intención al compartir esta conversación es que podamos trascender el miedo, recordar quiénes somos realmente y prepararnos para vivir y morir desde el amor, no desde la ignorancia o la evasión. Si te ha tocado el corazón o te ha dejado pensando, te invito a suscribirte al canal, dejarme tu comentario y compartir este vídeo con quienes sabes que están listos para escuchar este mensaje. Nos vemos muy pronto.